Bien, bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la unidad número 5, que hace referencia a grupos, organizaciones y lo que es sociedad en red. Tenemos lo que son los grupos sociales, ¿sí? Vamos a ver acá cómo se componen los grupos sociales, cuáles son las principales características, tipos de grupos, por ejemplo, una diada, una triada, ¿sí? Cómo se componen estas. Luego tenemos organizaciones, redes sociales y la sociedad en red. Esto va a hacer referencia básicamente en lo que en la realidad existe una sociedad de organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, una empresa está en contacto con el Estado, con diferentes entes del Estado, como por ejemplo con AFIP, DGI, ¿m? Está en contacto con otras instituciones como ser la justicia, la salud. ¿M? Entonces esto es lo que hace referencia a una sociedad en red. Luego tenemos las diferentes tipologías de organizaciones que hablábamos en un principio, que existe una empresa, una institución, una asociación. ¿M? La empresa cuya lógica de procesamiento es que procesa insumos, materia prima y los devuelve al mercado en productos y servicios. A diferencia de las instituciones, que lo que va a hacer va a modelar la conducta de las personas de forma parcial, como puede ser en una escuela, o de forma total, como lo es en las cárceles, por ejemplo. Y por último tenemos las asociaciones, que lo que hacen es defender los intereses de sus propios asociados. Acá tenemos asociaciones sectoriales, políticas y conviviales. Van a defender es los intereses de un sector en particular. Luego tenemos lo que es la unidad número 6, que hace referencia a la construcción social de la vida cotidiana. Tenemos construcción social de la realidad, el proceso de socialización. Acá es muy importante lo que es el proceso de socialización, como decíamos también en un principio en la presentación de la clase, ¿sí? Cuáles son los entes que van a socializarnos, ¿no? Como uno de ellos teníamos lo que es la familia, otro de los entes socializadores es lo que es la empresa, la organización. Ustedes en la gestión de los recursos humanos lo van a conocer como el proceso de inducción. Bueno, ahí vemos cómo se da el proceso de socialización en la organización y tenemos lo que es la metodología y análisis conversacional, que básicamente estas son herramientas propias de la sociología para una investigación científica. En realidad esta temática no la tocamos, pero sí hacemos referencia a que la sociología tiene herramientas propias para su investigación, ya sea en el campo de estudio, ¿no? Luego tenemos la unidad número 7 que hace referencia a los campos problemáticos, cambio social y organizacional, que básicamente sería cambio y conflicto organizacional. ¿Sí? Y en ese sentido, si el cambio es detonante del conflicto o el conflicto es detonante del cambio, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el cambio organizacional, conflicto y cambio, transformación organizacional. Vamos a ver lo que los diferentes puntos de vista que hay acerca del conflicto, ¿no? Vamos de un punto de vista tradicional hacia un punto de vista interaccionista. Un punto de vista tradicional que tiene una concepción del conflicto negativa, que todo conflicto debe evitarse, a diferencia de una concepción interaccionista, que este punto de vista va a plantear que el conflicto es necesario, una dosis de conflicto es necesaria en las organizaciones para mantener a los empleados motivados, para que haya más innovación, creatividad, ya que si no existe una dosis de conflicto, los empleados van a tender a ser apáticos, conformistas y sin motivación alguna. Luego tenemos el modelo del proceso de conflicto, es decir, cuáles son las etapas por las cuales atraviesa el conflicto, las partes que intervienen en un conflicto, y luego las formas de superación de este conflicto, ¿no? Cuáles son las herramientas de superación de este conflicto, como por ejemplo el ganar-ganar, donde ambas partes sí ganan, digamos, ¿no? No una ni la otra, sino que ambas partes deben salir ganando. Luego tenemos lo que es el cambio, tipo de cambio. Acá en los tipos de cambio tenemos un cambio reactivo, un cambio anticipatorio. Y acá podemos tomar como ejemplo lo que está sucediendo contemporáneamente con el tema del coronavirus, ¿sí?
podemos decir que el cambio anticipatorio es aquel que se planifica, que planifica en base a escenarios, y el cambio reactivo es aquel que reacciona luego del cambio. Entonces, en Argentina podemos decir que el Estado tomó un cambio o reaccionó como un cambio reactivo. ¿Por qué? Porque reaccionó, tomó las medidas necesarias luego de que el virus entró en Argentina, no antes. Entonces es un cambio reactivo, no es un cambio anticipatorio. Luego tenemos lo que es manejo y administración del cambio, resistencia al cambio. En esto lo que es manejo y administración del cambio también se conoce como el desarrollo organizacional, que es una forma de administrar el cambio. Luego tenemos las diferentes formas de resistencia al cambio, ¿no? Tenemos unas diferentes formas, como ser la individual y la organizacional. A nivel individual va a generar un cambio en la movilización internamente de las personas en cuanto a sus hábitos, sus costumbres, su cultura, sus modelos mentales. Y a nivel organizacional, lo que es la estructura, los roles, los estatus. Luego tenemos un cambio evolutivo, un cambio revolucionario. Este cambio evolutivo es el que se da paso a paso, tiene una planificación, en la diferencia del cambio revolucionario que se da a gran escala, como por ejemplo cuando dos empresas se fusionan. Hay un cambio revolucionario, ¿por qué? Porque se revoluciona lo que es la estructura, se moviliza la cultura organizacional, entonces esto implica un cambio revolucionario. Luego tenemos la unidad número 8, que hace referencia a la antropología organizacional, lo que es la introducción a los estudios antropológicos, la antropología como ciencia, los campos de estudio de la antropología y los estudios antropológicos en la organización. Básicamente, lo que vamos a tomar de esta unidad son las nociones básicas de la antropología para el ámbito de las organizaciones. Si bien vamos a ver a qué se refiere la antropología como ciencia, pero siempre llevándolo al campo de la organización. Luego tenemos la unidad número 9, que es el problema de la antropología organizacional y la cultura organizacional. Que un poco de esto ya vimos lo que hace referencia a la unidad de cultura, ¿sí? Nada más que de acá lo planteamos desde el punto de vista de la antropología. Y tenemos lo que es la problemática de la cultura organizacional en las empresas, en las organizaciones, instituciones, el predominio, organizaciones como culturas, la socialización en las organizaciones, otro tema que se vuelve a tocar. Pero bueno, básicamente no hacemos mucho hincapié en lo que es la antropología organizacional porque no hay mucha bibliografía desarrollada respecto a lo que es el campo de las organizaciones, así que lo que nosotros hacemos es más bien dar algo básico, ¿no?, sobre la antropología organizacional. Bueno, y de esta forma terminamos con lo que son las unidades que componen el programa de cátedra. Ahora vamos a hacer referencia a lo que es el régimen de aprobación. Para los alumnos promocionales no se contempla un régimen promocional, dado que la materia tiene un carácter teórico y metodológico, ¿sí? Entonces, por esas implicancias no proveemos lo que es un régimen promocional, pero sí tenemos un régimen para los alumnos regulares, que va a consistir en la aprobación de dos parciales, con 4 o más de 4. También hay un tercer parcial que es recuperatorio en caso de que se desapruebe uno de los dos parciales o no puedan asistir. También para estar en condición de regular es necesario aprobar el 80% de los trabajos prácticos y el 80% de la asistencia. Y para los alumnos libres, para rendir el examen final, primero deben pasar un examen escrito y luego pasar un examen oral. Para los alumnos regulares, el examen final consiste en presentar una unidad o una temática, la desarrolla y luego se les pregunta sobre el resto de las unidades. Así que bueno, esto sería lo que es el régimen de aprobación de la cátedra. Así que bueno, le vamos a pedir a aquellos alumnos que todavía no se han sumado al aula virtual que por favor lo hagan, que transmitan a sus compañeros, los que todavía no se sumaron a lo que es esta aula virtual. Y bueno, ya está subido lo que es la clase sobre perspectiva sociológica. Tengan en cuenta que la bibliografía que tomamos de base es la de Mazzoni, que ya está subida también ahí en la aula virtual, Mazzoni y Plummer.
¿Mm? Y bueno, en los próximos días, la próxima semana, vamos a estar subiendo un trabajo práctico referente a la primera clase teórica sobre perspectiva sociológica. Así que bueno, esto fue todo. Saludos a todos y todas.